Bienvenidos a Lo Simple No Vale y bienvenidas. Nacho, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hoy tenemos el placer de contar con el historiador de África y docente Omar Freisa, ¿qué tal estás? Tal, Alberto, gracias por la invitación. Y bueno, también tengo el placer de contar por primera vez con Ana Olmedo, analista de África Oriente Medio, ¿qué tal estás? Hola Alberto, pues muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre África, en concreto el Sahel y Mauritania, aunque a veces, Nacho ya lo sabe, a veces vamos a ir rolando algún tema más relacionado, pero bueno, principalmente estos dos temas. Y quería empezar contigo, Ana, cuéntame un poco cómo ves la actualidad del Sahel, que quizás esté un poco, la noticia más reciente es esa asociación de Níger, Burkina Faso y Mali. Pues efectivamente, yo creo que a la hora de hablar esta semana del Sahel, creo que es imprescindible hablar de la Alianza de Estados del Sahel y de esa cumbre de la CEDEAO que ha tenido lugar durante esta semana, sobre todo de las declaraciones que tuvieron lugar este lunes, por una parte de la Alianza del Sahel recriminando a la CEDEAO el papel que está ejerciendo y cómo está, digamos, desestabilizando o imputándole la inestabilidad que hay en la región. Y bueno, también podemos ver cómo la CEDEAO, pese a la imposición de sanciones previas a la Alianza del Sahel, desde el pasado mes de febrero decidió levantarlas y, digamos, o podríamos observar que está adoptando por un enfoque de tratar de tender puentes, mucho más negociativo. Y es que, desde luego, que no es baladí, dado que si nos ponemos a mirar datos meramente económicos, la Alianza del Sahel aporta el 8% del PIB de la CDA, pero bueno, además de por toda la circunstancia o todas las condiciones que afrontan estos estados, pues en materia securitaria, como tránsito, como lugares de tránsito de rutas migratorias, por toda la cuestión de los grupos terroristas que ahí actúan, se puede ver como, bueno, al final una acción conjunta o algún tipo de coordinación entre todos los estados de la zona, bien sea la CDA o bien sea otro tipo de institución, es necesaria para poder hacer una gestión conjunta de todos los organismos, o sea, de todas estas amenazas transnacionales. Entonces, bueno, sin duda, yo creo que, de nuevo, este levantamiento de las sanciones y estos pasos que está dando desde la CDAO para tratar de tender puentes con la alianza de los estados del Sahel es significativa, pero sin duda, bueno, hay otras lecciones que podemos extraer, aunque bueno, aquí prefiero también dar la palabra al resto de mis compañeros. Omar. Sí, tal vez es llamativo una suerte de cambio de estrategia de la CDA o la ECOWAS, digo, de pensar que hace escaso año atrás, o menos, estaba como amenazando una inminente intervención militar en Níger debido al golpe de Estado dado el 26 de julio del año pasado, y ahora cómo está intentando tratar de controlar la manija, la situación para evitar este ya creo que irreversible proceso de ruptura de la ECOWA, de tres miembros que se le están escapando de las manos y que los quiere detener de alguna forma a, a toda costa. Entonces, y que básicamente esta reunión del domingo que se dio en Abuya es una clara respuesta, además de otras cuestiones más técnicas, más administrativas, a esta decisión histórica, que ya está ratificada, es una alianza, una confederación, una alianza, que está mostrando disruptiva dentro de la región y que no, ya no se habla de mano militar, de una solución militar de vuelta de intervención, de una amenaza militar, ya hay como un mecanismo de intento de disuasión, si se quiere, más por la vía diplomática, para evitar que la, la ruptura, si se quiere, tripartita, ¿no? En este caso, de estas que han jurado ya de septiembre hacer este camino de ruptura y conformación de una alianza que tiene, bueno, varias aristas, ¿no? No todo está ratificado en el tratado inicial, pero se nota que es como una ruptura económica, ¿no? Con una idea de un zona de libre comercio, de una moneda única, una banca unificada, etcétera. Eso es lo que puedo agregar así al plano general, que la verdad que es una situación de fondo preocupante por cuestiones de seguridad que ya conocemos, del auge del yihadismo. Burkina Faso es el país
más golpeado del mundo por el yihadismo, de momento. Cuestiones secundarias, ¿no? Pero, y el tema de las migraciones, que no hay que ver como un problema, sino como una cuestión estructural de la zona que repercute también en otro lado, ya que no hablaremos, pero lo nombro Sudán, otro terrible frente en ese sentido, ¿no? De las cuestiones de inseguridad, bueno, aunque las razones son distintas de una geografía a la otra, no puedo homologar. Bueno, cerrando, esta ratificación de casi una ruptura definitiva que produjo entre estos tres estados el sábado, y la respuesta concomitante de la ECOWAS me parece que es una nueva hoja de ruta, diría una nueva historia, tal vez definida a partir de ahora, en torno a movimientos que ya se venían dando, pero que ratifican esta ruptura muy importante de cierto equilibrio de África Occidental. Esto lo tenía que agregar así más en general de esto que pasó de semana, más que nada. Yo retomo donde vos hablas de ruptura, y me parece, lo voy a poner en el contexto estratégico, que es lo que en mi opinión está pasando. Primero que sí, el abandono del franco africano que se inició en 2020, ahora se va a ver trastocado por esta decisión de la Confederación de tener una moneda propia, o sea, se sale de la esfera de la CEDEAO, por lo menos en política monetaria, y la idea de crear una zona de comercio común, aunque hablamos de los países más pobres dentro de la pobreza de África, también rompe con la idea del CDAO. Pero yo pondría algunas fechas que para mí indican que también esta confederación forma parte de una lucha estratégica entre Occidente y Rusia. Recordemos que las tropas francesas fueron expulsadas de Mali en febrero del 2022, de Burkina Faso y de Burkina Faso también en mayo del 22, y de Níger en diciembre del 23. Es decir, también recordemos que en abril del 23, Níger rompe el acuerdo con Estados Unidos para el establecimiento de las bases en Agades-Sigao. Es decir, hay un retiro de Occidente y una mayor presencia. En el mismo interín llegaron las tropas del Afrika Korps, la nueva versión, el nuevo nombre que tienen las fuerzas de Wagner, luego que tomaran el control el servicio exterior, el servicio secreto ruso. Y esto me parece que pone en contexto también que esta confederación no nace sin un padrinazgo ruso que creó un vacío a partir de los golpes militares. Y ahora aprovecho que están ustedes para hacerles una observación que me parece que la podrían retomar ustedes. También me parece que esta confederación, y teniendo en cuenta lo que dije antes, también está proponiendo un modelo distinto de gobierno a la región en una época que es muy turbulenta y de golpe de Estado, porque son tres estados regidos por gobiernos militares que rechazan de plano la democracia que pone como precondición a Occidente para establecer su presencia y asistirlos tanto económica como militarmente. Es decir, y cierro con esto, no solamente se trata de una confederación, es una propuesta con un padrinazgo ruso que además, y estamos en la era de la comunicación, no puede enviar tanques y aviones porque obviamente a Rusia no le alcanzan los que tiene para combatir en Ucrania, pero sí puede proveer de dos elementos fundamentales. Primero es un padrinazgo político, ya lo dijimos, pero también en la época de redes está la cuestión de la influencia que había logrado en realidad Wagner a través de su ala cibernética, y que está muy activa a la hora de enrolar a la opinión pública del Sahel entero. Entonces esa influencia se va a ver potenciada por esta alianza que tiene con Rusia para poder expandir la influencia y el ejemplo de esta confederación con vista a convertirlas en otro escenario más de la lucha entre Occidente y Rusia, o Occidente y Rusia y Oriente, Occidente contra Oriente, si se sumaría China, dada la presencia de gran cantidad de inversiones chinas en reemplazo de las occidentales, en un escenario de rechazo a la idea occidental, que es algo que es secundario a la principal corriente, que es la lucha contra el legado colonial. Y en este contexto me parece que yo les pregunto a ustedes, ¿es la confederación un intento de un nacionalismo africano
o es otro capítulo más de una guerra fría que está en ciernes y que va a tener otro espacio en África, aprovechando la desatención de Occidente en el escenario ucraniano, de Medio Oriente y del Extremo Oriente. Pues a mí me parece muy interesante y muy necesario toda la contextualización que comentas, Nacho, porque efectivamente estos tres golpes de Estado se contextualizan en una tendencia que venía dándose desde 2020 de 6 golpes de Estado en total en la región, si contamos los dos de Mali, los dos de Burkina Faso, también el de Guinea, que bueno, parece ser que de momento el rumbo que ha tomado la Junta Militar de Guinea no está siendo un rumbo tan disruptivo, si podríamos calificarlo de esta manera. Y toda la cuestión el papel que está jugando los African Corps o si queremos apuntar a Rusia de desinformación en estos escenarios. Y esto entronca con un apunte que me parecía interesante hacer y es como, bueno, en medios de comunicación, en medios de análisis, se está apuntando mucho a esta cuestión de el rechazo de los estados del Sahel hacia esquemas de colonialismo y cómo están virando hacia otros nuevos estados como pueden ser Rusia o efectivamente también China con toda la cuestión de la nueva ruta de la seda, que no reproduzcan estos esquemas. No obstante, desde mi punto de vista, o al menos mi posicionamiento personal, eh, creo que al final, si bien no hay que menospreciar la propia agencia africana en decidir cortar o en decidir distanciarse con las antiguas metrópolis y optar por nuevos socios con quienes no se han mantenido relaciones, al menos de manera tradicional, no deja de ser otro tipo de colonialismo, aunque sea de manera muy velada, porque, por ejemplo, en todo el caso podemos ver como en los 3 estados de la Alianza del Sahel, vale, efectivamente está habiendo un apoyo de Rusia a estas juntas militares, pues ya sea a través del suministro de armamentos, ya sea a través de condonación de la deuda, pero al final todo esto sigue estando ligado, uno, a las propias necesidades de Rusia de proyectarse tanto de proyectarse en un espacio regional como en disputa, como es África, como al final romper con ese aislacionismo internacional a consecuencia de la invasión de Ucrania, pero también como, de nuevo, todo este apoyo se ve supeditado a la concesión de licencias para sus empresas de exportación o directamente para poder beneficiarse de los beneficios de uranio. Y bueno, con China pues podemos hablar de cómo toda digamos, esta lucha más velada por conseguir posicionarse como un actor influente en el plano regional a través del despliegue de infraestructuras. Al final hay mucho debate sobre hasta qué punto los estados africanos están beneficiándose de nuevo de este despliegue de infraestructuras. Por ejemplo, se habla de cómo los proyectos chinos acaban empleando mano de obra china, los beneficios acaban yéndose de vuelta en términos económicos a China. Entonces, en cualquier caso, si bien para mí el indicador claro es que si Occidente, si Estados Unidos y la Unión Europea quieren mantener una presencia en África, no puede continuar reproduciendo los esquemas que ha venido manteniendo hasta ahora. Creo que también hay que ser cautelosos a la hora de pensar que bueno, es una ruptura completa con las tendencias de colonialismo o neocolonialismo anterior, porque podemos ver bastantes rasgos que de alguna manera se asimilan por parte de estos nuevos actores. Sí, Omar. y quería agregar que todo esto coincido con ustedes, que esto hemos llamado un espaldarazo a Occidente, sobre todo más que nada a Francia, desde el punto de vista militar, económico. La moneda todavía sigue, pasó todo esto y la moneda sigue siendo el franco CFA. Pero me parece que también hay que ser prudente, es no perder de vista las dimensiones domésticas y regionales. Para mí no todo pasa por una cuestión geoestratégica de si es Rusia o Francia o China o quien fuera. Entonces, me parece que una variable más muy importante de ya. Yo creo que hay una cierta ideología, cierta intención de subvertir el orden, en el sentido de descolonizar. Yo creo que lo que necesita es una segunda colonización y salir de esa injerencia francesa, que es un poco lo que se encamina. El debate cae bajo la égida rusa de alguna forma, pero para mí es una variable más dentro de un análisis que tiene que ser tripartito, parece en el sentido de la dimensión doméstica, la dimensión regional, que ahí está lo de CDA y todo lo que hablamos al principio, sobre todo que introdujo Ana, y tercero, bueno, la cuestión geoestratégica. Pues si no, también, ahí coincido con Ana, terminamos como en este juego de que bueno, las élites son marionetas de intereses de afuera y también tienen su margen de autonomía. A veces está coartado, pero la tienen. Ahí manejan la agenda a ver para qué. Bueno, eso
quería puntualizar, pero coincido con ustedes en que no hay que perder de vista el juego de las grandes potencias, pero también pensando que, no sé, justamente el kit de la cuestión, la agenda central es recuperar protagonismo decisorio, eh, años delegado a Francia, sobre uranio, bueno, la presencia militar, estos retrocesos que Nacho viene diciendo que son ciertos, efectivos, y hay que ver cómo sigue esto. Yo creo que hay cierta ideología convincente en el sentido de querer salirse de estas dependencias, pero hay que ver a dónde lleva esto. Sí, sí, yo lo decía porque me parecía que justamente hay dos enfoques y coincido. Uno es el enfoque gran estratégico, si se quiere, y otro es el de la estrategia propia de África. Y esta disputa entre el CDAO y la nueva confederación me suena mucho más a un enfoque regional en donde las grandes potencias ya no pueden, ya no tienen la influencia por estar ocupados en otros asuntos o porque África desarrolló un propio carácter. Y acá me pregunto entonces, claro, ¿cómo puede influir esto en conflictos que, como el de Chad, habida cuenta que Estados Unidos anunció su retiro hacia el sur? Porque claramente, si uno lo piensa en términos estratégicos, el otro gran socio de Rusia es la República Centroafricana y de alguna manera tiene que enlazarse físicamente, va a buscar enlazarse físicamente y en el medio hay algunos estados que justamente entran en este espectro de lo que hablábamos, ¿no? De la presidencia colonial, en donde podría darse esta disputa y donde podríamos utilizar esta disputa para ampliar la influencia de la Confederación o no, o para afilarla. Entonces, coincido con ustedes y me pregunto, países como el Chad, como Sudán, podrían ser una próxima estación de una posible expansión, o Mauritania. Hacia dónde mirar el mapa para adivinar a dónde está la apuesta de estos actores en juego, tanto los locales como los regionales y los globales? Para mí, desde luego, que sí que existe un riesgo y es algo a lo que se debería prestar atención de que, bueno, esta, esta inestabilidad de la que han podido capitalizar estas juntas militares para conseguir el apoyo popular y consolidarse como actores en el gobierno acabe extendiéndose a otros estados de la región. Pues el caso de Sudán es claro, pero por ejemplo, también lo mencionaba anteriormente, Guinea, donde hay otra junta militar, el propio Senegal, que pese a haber sido el oasis de estabilidad africano por antonomasia, últimamente también está viéndose pues, sacudido por un nivel de inestabilidad que había sido inusual hasta el momento. Entonces, a falta de considerar cómo se va desarrollando, cómo van entrando a estas relaciones actores regionales, actores internacionales, desde luego que hay que prestar atención a cómo, de nuevo, estas juntas militares son actores con sus propias agendas y cómo pueden buscar proyectar su influencia en otros estados próximos que se ven aquejados de otros problemas como altos niveles de corrupción, inestabilidad económica, actividad de grupos terroristas. Ujú. Y Sí, es, convengamos, perdón, un detallecito. Primero, en Senegal hay una corriente anticolonialista muy fuerte que podría llegar a tener un impacto muy fuerte en las próximas elecciones. Y otro detalle, el ISIS no es un asunto solamente de estos tres países, está en 13 países de África, es decir, pareciera que estamos hablando de tres países, pero estamos hablando de regiones completas con poblaciones quizás mayores, superficies y poblaciones mayores que las de Europa. Digo, para que la gente que nos está escuchando lo entienda. Omar. sí, quería agregar que tal vez es curioso frente a lo que se venía pregonando en campaña y en sus primeros días de presidencia de Faye en Senegal, o sea, se ofreció, lo están utilizando como batalla para lograr la reinclusión de Níger, Burkina y Mali en la CEDEAO. Este proceso panafricanista, este tema de la revolución, de esta segunda descolonización, de alguna forma yo soy escéptico para dónde va la cosa. Ahí en el medio está también Rusia, como enseñan acá, el futuro, ¿no? De cómo, si te pregunto, si no es cambiar una dominación por otra, si es verdad que lo geoestratégico pesa. Pero también las juntas son conscientes
de los juegos geoestratégicos también y para dónde van. Entonces, la pregunta es, desde el punto de vista de esta tercera dimensión, podría decir yo que es tan importante que estratégica, es si es cambiarle un collar por otro, Francia por Rusia. Atento a los movimientos de Rusia, que han pedido asesoramiento, que ya es público eso, militar de Rusia, la Afrika Korps, que verdad lo que dice Nacho, la reedición de la vieja Wagner del año pasado, etc. Sí, yo agregaría un elemento más, si les parece, y es que, en el caso de Níger quedaba muy claro que la asistencia de Estados Unidos estaba ligada a la aplicación de fondos para la ampliación de la democracia, no porque fuese voluntarista ni porque fuese algo altruista, sino porque claramente hay ciertos regímenes que en este momento le convienen mucho más a Occidente. Y el otro elemento que yo pondría es que justamente la creación de autocracias o de gobiernos militares, cualquiera de las dos opciones, más un ambiente donde la represión, que no es aceptada por los estándares occidentales, es decir, lo que hace Wagner con las tropas de Mali o de Burkina Faso es claramente una salvajada en los términos nuestros. Entonces me parece que también ahí le ofrece algo, es como decirle, bueno, nosotros te damos una ampliación de los límites de lo aceptable y termino con esto. Y por otro lado, China, con su ruta de la seda, no pide los estándares de transparencia a los que la OCDE hoy parece plegarse. Entonces me parece que hay un juego de seducciones de modelos que es muy fuerte. Y a mí particularmente me preocupa porque, claro, la gente cree que África es un conjunto homogéneo, pero es una zona con una cantidad de complejidades superpuestas que, claro, por ser una zona subalterna no conoce, pero estos factores pueden ser origen de conflictos que se sumarían a los de Libia, a los de Sudán y tantos otros que están en curso. Así que me parece que no es solamente una lucha de espacios estratégicos, es una lucha de modelos políticos que puede tener consecuencias sobre la vida humana de gran parte de los africanos, ¿no? Ana, Omar, ¿queréis decir algo al último que ha dicho Nacho? Nada, la verdad que yo completamente de acuerdo. Y otro aspecto que a mí me parece relevante reflexionar y en relación a, bueno, los estándares occidentales que de alguna manera van implícitos en la concepción de cooperación al desarrollo o de manera general el establecimiento de relaciones con estos estados, es que al final, hasta qué punto realmente podemos considerar o podemos comprar este discurso anticolonial más allá de por el hecho de que se pueda pensar que se está eligiendo reemplazar una dependencia por otra, es hasta qué punto bueno, un componente considerable del discurso anticolonial pasará precisamente por la liberación y la emancipación de los propios pueblos africanos. Entonces, ¿en qué medida es esto compatible con, como comentaba Nacho, con gobiernos autocráticos, con gobiernos represores? Al final del día, una parte considerable de la población africana apoyaba o apoya estas juntas militares porque se subrayaba el carácter transitorio que tenían que tener en aras de una posterior democratización. Pero estamos viendo cómo pasan los años y esta transición, estas elecciones no se suceden. Entonces, creo que esto también va a ser un factor que va a desempeñar un papel importante de cara a, bueno, cómo va evolucionando la propia conformidad o cómo se sienten la propia sociedad civil o sociedades civiles africanas y los propios actores. Pero sí, agrego yo que los golpes de Estado sucesivos que se dieron en 2020 mayormente se dieron por cierta insatisfacción ante una coyuntura crítica, seguridad, pobreza, poblaciones muy jóvenes que están casi excluidas de las oportunidades y 4 años después estamos viendo que todo eso no mejoró. Ahí podemos ir a Mauritania. Fue reelecto, pero los indicadores económicos no mejoraron. Entonces, ¿es eso o peor? Lamentablemente, bueno, no voy a decir nada nuevo, muy crítico del panorama. Sin embargo, este giro ideológico tal vez de estas nuevas juntas, sin embargo, no están atendiendo a Burkina Faso. 2 golpes en menos de un año. Las cosas siguen igual. Entonces, hay Sí, descrédito. Ahí, de fondo, cierro el concepto de democracia en el debate, claro. siempre. Por 30 eso es el años y problema sin de los modelos, ¿no? eso. ¿Cuál es el modelo Sí, que le calza a los africanos? Y eso es un debate que excede a la cuestión estratégica, porque en última instancia van a ser los africanos quienes decidan.
Y yo le voy a sumar dos factores más para que la gente entienda lo complicado que es. Uno es el cambio climático. Tengamos en cuenta que, voy a tirar el caso de Níger, Níger perdió el 15% de su superficie cultivable, lo cual despertó un segundo factor que son las luchas étnicas entre los sectores vinculados a la producción agraria y los sectores vinculados al pastoreo. Todos van a buscar una zona fértil, con lo cual empezaron las disputas étnicas, que eso también tenemos que tener en cuenta porque gran parte de estas luchas intestinas tienen que ver con las etnias. A su vez, la pandemia y la guerra de Ucrania trajo un aumento en el valor de los alimentos. Llegó en un momento la FAO lo cuantificó en un 17%. Esto es una catástrofe para una zona que tiene el mayor crecimiento demográfico del mundo. Y esto a su vez lo que provocó es que estos países dependen cada vez más de la ayuda y cada vez están más endeudados. Y acá entramos en el cuarto factor que es la crisis de la deuda. No estamos hablando de países sometidos a una multiplicidad enorme de presiones y de factores diferentes que conjugados hacen que la elección del modelo sea solamente un escalón más de una búsqueda de soluciones que creo que coincidimos todos, a la vista no está la solución. ¿Queréis pasar a Mauritania o queréis decir algo de lo que ha dicho Nacho? Por mi parte, nada más que añadir. Vale, pues ahora si queréis empezamos, Omar, ahora tiro por ti. Mauritania y las elecciones, ¿qué te parecen los resultados y en qué momento también se encuentra el país? Bueno, conectando con la cuestión de la inestabilidad de la situación crítica que vive el Sahel, Mauritania es casi uno de los principales puntos de partida de la ruta canaria, que en este momento es literalmente la ruta más peligrosa del mundo. Eso me parece muy importante. Si bien Mauritania no está quejada por problemas que tienen los países vecinos, porque como decía Nacho, no, esto no es un bloque homogéneo y las realidades son bastante disímiles de acuerdo a cada país. Sin embargo, Mauritania, bueno, está bastante a salvo de alguna forma de la cuestión del yihadismo concomitante en Mali, Níger, Burkina Faso principalmente. Sin embargo, bueno, es eso o el caos. Esto es un poco siento que es un poco la plataforma que tuvo Suani para ser reelecto la semana pasada. Ya convalidaron las elecciones. El constitucional mauritano ya dijo que está todo bien, y sin embargo, lo de Mauritania, a ver, es bastante crítico. 4 años de independencia en noviembre, 50 años lo atravesó casi en dictaduras. Con lo cual, el tema, otra vez, el tema de la democracia, ¿no? El tema de fondo. Democracia bastante amañada, si bien dijeron que esta vez han sido resultados sobre todo limpios, no obstante hubo 3 muertos, porque toda la oposición impugnó automáticamente los resultados, salieron los candidatos, eran 7 en total, y también a decir que, bueno, que los comicios no fueron limpios, y otra cosa, el porcentaje de participación fue muy bajo, fue el 55%, lo cual también habla a las claras de un cierto descrédito a lo que podemos entender como una democracia, entre comillas, diría, en Mauritania. Y el candidato, bueno, Ghazouani, que resultó reelecto, gana con el 56%, y el segundo con el 22% de diferencia. Ya estaba impugnando los resultados, que es un líder de lucha contra la esclavitud, porque la esclavitud, cierro, es el tema ponderante. Mauritania tiene la tasa de esclavitud más alta del mundo, por cuestiones, yo diría, técnicas, pero también ya son como escalafones socioeconómicos que hacen que Mauritania es un país que abolió la esclavitud 3 veces. 60 y en el 81 la última vez, y en 2007 lo ratificó, pero ahí ilegalizó la esclavitud. Pero en la práctica, el 20% de la población mauritana, que está un poco por arriba de los 4 millones de habitantes, es esclavizada, lo cual es gravísimo. Nadie dice nada, nadie, o sea, no hay una condena. La esclavitud moderna, de todas formas, es algo global, pero Mauritania es uno de los países proporcionalmente más comprometidos con él. Entonces, cierro. Fanny es reelecto, fue protagonista de un traspaso limpio, libre, o sea, sin violencia dentro de todo electoral, pero la propuesta era soy yo o el caos. Y efectivamente, después de 4 años de gobierno, no, 5, perdón,
no ha podido revertir los males de un país empobrecido, pero que sin embargo todavía es un socio fiel de Francia en la región. A mí me Por eso. gustaría también hablar un poco de la implicación internacional que tiene el resultado de estas elecciones, porque si bien justo retomando lo que comentábamos anteriormente de la imposibilidad de hablar de África como un mapa homogéneo, podemos observar cómo parece ser que el Sáhara actúa como una frontera y efectivamente en el África subsahariana se está observando cómo en general Estados Unidos, la Unión Europea están replegándose, están retirándose, digamos que están situando el foco geopolítico de importancia en otro lugar, pero por la contra, en todo lo que consideraríamos el norte de África, podemos observar una tendencia de cómo la Unión Europea principalmente encuentra socios muy tanto confiables como necesarios en, bueno, en el régimen de Mauritania, en el régimen de Marruecos, en el régimen de Túnez, como son regímenes muy personalistas que ejercen una gran represión sobre la población y cómo se sirven o cómo obtienen su legitimidad de, bueno, tratar de garantizar una suerte de estabilidad pese a, bueno, a la situación que hay en cuanto a indicadores socioeconómicos y cómo, bueno, al final puede verse por ejemplo, hace unas semanas o realmente hace un par de meses salía a la luz esta investigación que habían realizado periódicos europeos de manera conjunta, The Guardian, Der Spiegel, sobre cómo la Unión Europea establecía acuerdos de gestión de migraciones o directamente de externalización de frontera con estos países, con Marruecos, Mauritania, Túnez, y cómo estos estados, violando por completo los derechos humanos, abandonaban a los migrantes en el desierto, sin ningún tipo de agua, comida o recursos. Entonces, bueno, las implicaciones son que Mauritania, especialmente de cara a a la situación de inestabilidad que estamos viendo en el Sahel, se va a convertir en un socio cada vez más importante y sobre todo también teniendo en cuenta la cuestión energética, que creo que es importante porque Mauritania ha anunciado que va a comenzar a exportar gas natural del yacimiento que comparte con Senegal, también va a comenzar a desarrollar proyectos de hidrógeno verde, entonces es previsible que también en toda la coyuntura energética en la que Europa se encuentra actualmente, unos años más tarde o 2 años más tarde, después de la invasión de Ucrania, pero como de repente encontrar otro actor que pueda ser proveedor de gas al margen de Argelia puede redibujar por completo las relaciones geoestratégicas, entonces creo que es una dimensión a la que también hay que prestar la atención. Sí, claramente Mauritania por todo lo que hablábamos antes, va cobrando mayor importancia. Bueno, no olvidemos la cuestión del Sáhara Occidental, ¿no? Y cómo puede influir no solamente en Mauritania, sino la misma cuestión en Mauritania, porque recordemos que las migraciones y los campos de refugiados proliferan y eso afecta no solamente a las economías, sino a la situación política interna de cada país. Y si uno mira Mauritania en el país, en el mapa, se da cuenta que está sometida a diversos conflictos a lo largo de todas sus fronteras. Y una última observación sobre Mauritania. En el contexto de lo que hablábamos, sabemos que el control de los pasos marinos, habida cuenta que el 85% del comercio internacional pasa por el tráfico marino. Considerando la crisis provocada por los hostiles y la necesidad de hacer el giro a través de África, la sola caída de un país en una órbita diferente dentro de lo que es la costa africana podría implicar un cambio estratégico importante. Por eso creo que Occidente, así como se ha retirado a otros países, no puede cometer el mismo desliz en Mauritania. La ruta por las costas africanas implica no solamente el paso alternativo al de Suez, sino también el flujo de gran parte de la riqueza de materias primas de África, desde el sur hacia Europa, y por último, una parte importante de las corrientes migratorias sobre las que ahora Europa empieza a poner atención. O sea, Mauritania no es un lugar más. Yo creo que mucha gente ni siquiera sabe el nombre de la capital de Mauritania. Recomendaría que empiecen a escuchar a expertos como ustedes y empiecen a aprender un poquito más de África, porque cada vez es un valor más importante en la vida cotidiana, sea que uno esté en Europa, en América o donde sea. Chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más de Mauritania del Sahel.
solamente decir que volver con lo mismo. Ningún conflicto es ajeno, ningún conflicto deja de tener algún efecto sobre la vida cotidiana de cada uno, sea porque eleva el precio de las materias primas que finalmente impactan sobre cualquier país, no importa si uno está en el fin del mundo, como en mi caso en Argentina, o como Omar, estamos en el fin del mundo, pero suben las materias primas y se afectan nuestras economías. Y lo mismo si uno vive en Oceanía o en el norte, en la península de Kamchatka. Todo nos afecta. Es importante entender los conflictos como parte de un asunto global en un mundo interconectado en donde no podemos escapar a las consecuencias. Así que bienvenido a conocer de la mano de Ana y Omar este tipo de conflictos y la importancia que tienen. Pues bueno, chicos, Omar, Ana, muchísimas gracias, ¿vale? Y a Nacho también. Espero Muchas poder gracias a vosotros, otro día charlar con vosotros. por supuesto. Es un abrazo.